nombre es Freider Sirin Alayo, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Enfermería, séptimo ciclo. En este caso, el curso es Cuidado al Adulto Mayor. Está a cargo de la docente Daisy Ruto Rojo Vera. En este caso vamos a presentar un programa que lleva por nombre Autocuidado en el Adulto Mayor para una vejez saludable. En este caso, el nombre de nuestra sesión, que va relacionado con la alimentación saludable en el adulto mayor, lleva por nombre, como lo evidencia en la laptop, ahí: comer sano no tiene por qué ser rico o caro. En este caso, como sabemos, no es tal vez comprar comidas chatarras, ir a una tienda, lo que vemos en la televisión, tal vez ir a comprar, tal vez vendemos, por ejemplo, los huevos de las gallinas que tal vez tiene, y vamos a comprar tal vez chatarra como fideos, galletas, y pensamos que lo más caro, lo que cuesta, a veces es saludable, y es todo lo contrario. A veces lo que tenemos nosotros acá en nuestro hogar a veces es más saludable que lo que encontramos en la tienda o lo que vemos en la televisión muchas veces. Para la motivación o para introducir a este tema, le voy a presentar un video en este caso, y tiene que estar atento para ver de qué trata, cuál es la importancia, y al final le voy a hacer algunas preguntas a ver qué es lo que ha entendido del video. El Ministerio de Salud te recomienda: para tener un envejecimiento activo, productivo y saludable, consume alimentos ricos en fibra. Consume alimentos ricos en proteínas, principalmente carnes de aves, pescados, huevos, y limita a las carnes rojas. Incluye en tu alimentación frutas, verduras, cereales, y no excedas el consumo de tubérculos. Bebe agua a lo largo del día, sobre todo en época de verano. Come despacio y en pequeñas porciones durante el día. Disfruta de la alimentación en familia o con amigos. Consume alimentos de temporada, frescos, sin conservantes y preservantes. Evita el consumo de frituras, embutidos, vísceras, quesos mantecosos y enlatados con preservantes. Disminuye el consumo de sal, azúcar y condimentos en las comidas. Recuerda, más que suprimir alimentos, lo importante es mantener una alimentación balanceada en carbohidratos, grasas, proteínas y verduras. A más vida, más salud. Promovamos un envejecimiento activo, productivo y saludable. Bueno, después de haber visto el video, que ha estado muy detallado, un poco corto, acá tengo una dinámica, que en este caso se podría decir, alimentos saludables como las frutas. Asimismo tenemos el brócoli, que son alimentos saludables, y también el agua. Pero detrás de ellos hay una pregunta, por lo cual solamente dos va a escoger. Así que depende de usted cuál elegiría. El agua. Ya. Entonces, acá dice: ¿qué alimentos no se recomienda consumir según el video o según lo que usted piensa? Comida chatarra, dice. ¿Qué otro alimento? Menciona todos los que... Frituras, Ya. comida chatarra. ¿Por qué cree que estos alimentos no se deben consumir? Que hacen daño al salud. Claro, exacto. Estos alimentos, más la comida chatarra, por ejemplo, va a aumentar en este caso el sobrepeso, la grasa. En este caso va a ser consecuente enfermedades como la diabetes, la obesidad, ¿no? Por lo cual, o no se recomienda comer estos alimentos. Como siguiente, ahora, ¿qué alimento elige? El brócoli. Ya, en este caso la pregunta nos menciona: ¿qué alimentos se debe consumir? Alimentos como comida, Ajá, verdura, ya, carne roja tampoco no se puede comer mucho. ya. Alimentos que sí se pueden consumir, por ejemplo, las frutas también tenemos. Frutas, ¿qué frutas conoce usted o que consume diariamente usted? La manzana, el plátano, Ya. ¿Y verduras?
En verduras el brócoli, coliflor, la zanahoria, beterraga. Claro, estos alimentos, como mencionaba en el video, son recomendables porque van a prevenir la salud, como también van a mantener en este caso nuestro organismo saludable. Después de haber realizado la dinámica, que ha respondido muy bien, asertivamente en este caso, vamos a ver qué cambios físicos o en el envejecimiento ya se dan en este caso en la persona, por lo cual tal vez usted ya ha visto evidenciado en su persona, como también tal vez en sus padres, abuelos o en una persona adulta mayor. En este caso vamos a ver cambios en la cavidad oral, en este caso es decir en la boca, cambios físicos acá. Por ejemplo, va a haber la disminución de la producción de saliva, es decir, va a haber resequedad en la boca tal vez, asimismo en la lengua. Además va a haber mayor desgaste en la superficie de los dientes, es decir, los dientes con el tiempo, con el paso de la edad, en este caso, se van desgastando. No sé, tal vez usted ya ha evidenciado en usted. Las encías también se desgastan, favoreciendo la pérdida de los dientes, es decir, usted tal vez ha tenido la pérdida de algún diente. Sí. También va a haber menor capacidad de defensa frente a la agresión bacteriana, es decir, ya la persona, en este caso con el tiempo, por ejemplo, caries puede producir, en este caso, por lo cual también es consecuente a perder los dientes. Como siguiente cambio físico, acá disminuye la capacidad para la reparación de los tejidos, en este caso, por lo cual la buena conservación de los dientes ayuda a una buena masticación, digestión y nutrición. Es decir, que si tenemos los dientes tal vez caídos o no tenemos todos los dientes, no vamos a tener una buena alimentación, no, una buena masticación, con una digestión, una buena nutrición. Es decir, en este caso es recomendable tal vez realizarnos todos los días el lavado correcto de dientes, ¿no? ¿Usted se realiza el lavado de dientes? ¿Cuántas veces lo realiza al día? Una vez. Una vez. En este caso, lo recomendable es después de cada comida, ¿no? O lo mínimo son 3 veces al día. Como siguiente cambios físicos que se dan en el adulto mayor, el sentido del gusto. Acá, en los cambios físicos tenemos después ya de los 60 años, disminuye el número de papilas gustativas. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, existe dificultad para sentir los sabores y disminuye el apetito. Es decir, que las papilas gustativas en este caso son las que mediante ellas disgustamos o probamos, por ejemplo, el salado, dulce, distinguimos los sabores, ¿no? Ya en el adulto mayor va disminuyendo estas papilas gustativas, disminuye el apetito también, porque muchos adultos mayores, no sé si ha escuchado tal vez, que no tienen ganas de comer, básicamente nos comentan, ¿no? No sé si ha escuchado. Así es. Una recomendación en esta parte es acudir al nutricionista para buscar orientación profesional. Como sabemos, este profesional nos ayuda a ver, por ejemplo, cómo cuidar nuestros dientes, a cepillarnos, nos da unas recomendaciones, asimismo cómo mantener una alimentación saludable, por lo cual es recomendable visitar a un nutricionista. Siguiendo con los cambios físicos, tenemos la función intestinal. Acá también va a haber cambios físicos en el adulto mayor. Como primer cambio físico que va a evidenciar, se produce alteración en la mucosa, en los músculos y glándulas intestinales, es decir, la mucosa no va a haber buena absorción en este caso, y los músculos también para, en este caso, triturar o pasar, en este caso, los alimentos, van a disminuir, en este caso no se van a contraer adecuadamente. En la función intestinal va a disminuir la producción de ácido clorhídrico, y en este caso mediante este ácido se absorben los alimentos. Como siguiente cambio tenemos que disminuye el peristaltismo, es decir, el movimiento y la elasticidad de los músculos intestinales, lo que condiciona a sufrir estreñimiento, flatulencia y dolor abdominal. Caminar es una recomendación,
y realizar ejercicio, estimulando el peristaltismo intestinal. Es decir, mediante el ejercicio físico, por ejemplo, vamos a mejorar la absorción de los alimentos, ¿no? Usted realiza ejercicio o caminatas, como sabemos en este caso también es un ejercicio físico, no sé, tal vez realiza caminatas. Sí, realizo caminatas. ¿Cuánto tiempo más o menos camina al día? Más de 5 horas diarias. 5 horas diarias. Eso le va a permitir tener una buena alimentación, mantenerse saludable también. Tenemos en la parte o en la estructura esquelética. Acá los cambios físicos, por ejemplo, tenemos la disminución de la capacidad para formar tejido óseo. Es decir que en este caso ya la persona adulta mayor no puede reponer rápidamente los tejidos que se lesiona tal vez, por lo cual es recomendable una buena alimentación. Como siguiente cambio, disminuye la eficacia de absorber los minerales de los alimentos, como por ejemplo el calcio. Es decir que para mantener los huesos sanos, evitar roturas, por ejemplo puede haber caídas, y para reponer en ese caso es importante el calcio, por lo cual, por ejemplo, lo podemos encontrar en la naranja, plátano, en este caso el calcio, por lo cual se recomienda una alimentación saludable. Usted tal vez ha sentido dolores de huesos de la rodilla, cintura, columna vertebral, la parte de la cintura. ¿Qué tan fuerte considera ese dolor usted? Del 1 al 10. O sea, por ejemplo, 1 puede ser leve, 5 moderado, ya 10 sería muy fuerte. 5. Así, ya. Es decir, es leve, ¿no? Acá una recomendación que se le debe dar para mantener, en este caso, el calcio de los huesos y evitar las rupturas, los dolores de huesos también. Los baños de sol estimulan la producción de vitamina, es decir, de la vitamina D en este caso. La vitamina D es la que absorbe en este caso el calcio de los alimentos, por lo cual tomar el sol vamos a producir más vitamina D y con ello vamos a poder absorber mejor el calcio de los alimentos, por lo cual se recomienda tomar, por ejemplo, de 15 a 20 minutos diarios el sol o exponerse al sol. ¿Usted más o menos qué tiempo estaría en el sol o se encuentra? Más o menos mediodía. Entonces eso quiere decir que usted sí está adquiriendo esta vitamina, ¿no? En el adulto mayor tenemos en la parte del sistema muscular, ¿no? Los músculos. En este caso va a haber una disminución de la masa y la fuerza muscular, es decir que el adulto mayor, por ejemplo, no va a poder levantar pesas, caminar con facilidad, ya que los músculos van a empezar a deteriorarse, ¿no? En este caso el cambio físico se va a dar el déficit de masa muscular, es reemplazado por el tejido graso. Como si el músculo no es lo mismo que decir la grasa, ¿no? En este caso ya el adulto mayor empieza a absorber más grasa y menos músculo, es decir, tal vez no realice una alimentación saludable y por eso va a adquirir en este caso la grasa. Ya como siguiente cambio físico tenemos en la parte del metabolismo. ¿Cómo así? Los cambios aquí ya no van a ser físicos sino bioquímicos. Existe alteración en el procesamiento de carbohidratos, ¿no? Que pueden conducir en diabetes, es decir, ya no se va a absorber o se va a procesar adecuadamente los carbohidratos, por lo cual vamos a producir diabetes. Se da un proceso de pérdida de agua corporal. Como sabemos, vamos a empezar a tener arrugas o resequedad en la piel ya, por lo cual acá va a influir, por ejemplo, el tomar agua diaria. Usted sabe tal vez cuántos vasos de agua diario se debe tomar una persona o debemos tomar. Más o menos, ¿no sabe? ¿Usted cuántos vasos diarios toma agua?
más adelante vamos a ver la cantidad de agua que necesita en este caso el adulto mayor o que debemos tomar diariamente. Otro cambio, se disminuyen los requerimientos calóricos, ¿no? Acá la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para muchas enfermedades como la diabetes. Es decir, la obesidad o subir de peso va a terminar en una diabetes, que es un problema a nivel mundial que aquejan los adultos mayores. Y cambios que vamos a ver es en la parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico podremos decir, o es en este caso, el sistema de defensa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo hacia las enfermedades, es decir, como es una barrera para impedir que las enfermedades ingresen a nuestro cuerpo, ¿no? Los cambios acá, las células, va a haber en este caso de defensa, pierden eficacia, se debilitan, por lo cual en este caso la persona va a ser más propenso a enfermedades como gripes, asimismo distintas enfermedades como cánceres también. La práctica de estilos de vida saludable previene la aparición de cáncer. ¿Cómo así? Por ejemplo, mantener una actividad física va a disminuir en este caso los problemas cardiomusculares. La alimentación es parte de la vida saludable. Bueno, ahora ya después de haber visto los cambios que suceden en el adulto mayor, vamos a ver qué es una alimentación saludable y con ello qué es una nutrición también. Primero vamos a definir qué sería una alimentación. La alimentación es el conjunto de actos voluntarios y conscientes dirigidos a la elección, es decir, nosotros vamos a seleccionar nuestros alimentos que vamos a consumir, por ejemplo, ya sea verduras, frutas, ¿no? Que vamos a consumir, vamos a elegir, eso es la alimentación. Y por siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararlos, ¿no? Luego vamos a la ingestión, vamos a ingerir los alimentos después de prepararlos, vamos a introducir a la boca. Como siguiente tenemos la nutrición. Nutrición es el conjunto de procesos involuntarios, es decir, que por ejemplo ya no podemos seleccionar, ¿no? Ya no es seleccionar, sino van relacionados con la digestión, es decir, involuntarios porque nuestro cuerpo, de nosotros mismos, va a realizar ese proceso, la digestión, va a digerir en este caso ya en el estómago, en los intestinos, ¿no? La absorción también se da la absorción de estos alimentos, nutrientes. Ya, ahora vamos a ver la nutrición y el adulto mayor. ¿Por qué es importante? La nutrición es igual de importante en adultos mayores como en las otras etapas de la vida, ¿no? Ya sea en un niño, en un adulto y más aún en un adulto mayor. Es decir, que desde niños debemos empezar una alimentación saludable, ¿no? No esperar llegar a la adultez para empezar a tener una alimentación saludable. Más es importante si una persona tiene enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un diabético ya no puede comer lo mismo, azúcares elevados, ¿no? Grasas asimismo. Como siguiente tenemos los beneficios. En este caso, el primer beneficio es que una alimentación saludable evita la obesidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que comemos saludable, no vamos a subir de peso, nos vamos a mantener en forma básicamente. Todo lo contrario, si es que consumimos alimentos chatarra o grasa, vamos a subir de peso, con ello la obesidad. Como siguiente beneficio es que favorece el control de la tensión arterial. ¿Cómo así? En este caso, como sabemos, la grasa en este caso rodea las arterias donde circula la sangre, por lo cual va a afectar en la parte cardiomuscular, por lo cual va a subir en este caso la tensión arterial. Asimismo, una alimentación saludable ayuda a regular los niveles de colesterol, también las grasas buenas como también malas, es decir, debemos saber elegir adecuadamente cuáles alimentos tienen grasas buenas como las paltas o frutas o carnes y evitar, por ejemplo, carne de pollo que compramos, de cerdo, que son dañinas para nuestra salud. Como siguiente beneficio es que disminuye el riesgo de infarto de miocardio o infarto cerebral, ¿no?
Como ya lo mencioné, en este caso, si es que tenemos un elevado o elevada grasa en nuestro cuerpo, vamos a interrumpir el paso de la sangre mediante las arterias, ¿no? Va a haber obstrucción en este caso, por lo cual nos podría dar un infarto, ya sea de miocardio o también cerebral. Como siguiente beneficio, tenemos que ayuda a mejorar la recuperación del organismo tras operaciones quirúrgicas. Es decir, como anteriormente ya le había mencionado, que mediante una buena alimentación vamos a mantener un buen sistema de defensa, en este caso que es el sistema inmunológico. Asimismo que tenemos las plaquetas acá, que por ejemplo si tenemos una incisión o una operación, vamos a poder recuperarnos más rápidamente si es que tenemos una alimentación saludable. Como siguiente punto ya vamos a pasar cuáles son requerimientos nutricionales que necesita una persona adulta mayor para tener una buena salud, mantener su organismo saludable. Como primer requerimiento tenemos en cuanto a las calorías. Por ejemplo, si es que realizamos mucho ejercicio, vamos a necesitar más calorías para mantenernos con mucha energía. Además va a depender en este caso en cuanto al sexo, ya sea hombre o mujer. Como ya le había mencionado, el adulto mayor ya no va a caminar mucho, no va a salir a correr tal vez, por lo cual debe disminuir sus calorías. Como siguiente en esa diapositiva que está observando, vamos a ver los alimentos que tienen calorías. Que podemos, tal vez usted tiene los alimentos en su casa, ¿no? Que puede adquirirlos básicamente estos alimentos. Como siguiente diapositiva tenemos los alimentos que tienen calorías. Tal vez estos alimentos los tiene en su casa. En este caso le voy a mencionar los alimentos que tienen calorías, los saludables. Podemos encontrar el brócoli, que puede tener por ejemplo 40 calorías. Asimismo la manzana, una manzana puede tener 95 calorías. Como siguiente también encontramos el plátano, cuenta 100 calorías, y la papa cuenta con 145 calorías. ¿Cuáles de estos alimentos usted tiene acá en su casa o ha consumido en este caso? La papa, ¿no? El plátano, la manzana, el brócoli, también. Ya, entonces quiere decir que usted está absorbiendo bien o sacando bien las calorías. También vamos a encontrar alimentos, pero ya en este caso que no se debe exceder en su consumo. Por ejemplo, el aguacate, o también se le conoce como palta, también seguro que lo conocen, ¿no? Sí. Los frutos secos, el chocolate, la miel. La miel, es decir, es un dulce natural que sí se debe utilizar, pero no en exceso también, ¿no? Como siguiente tenemos el salmón o atún, también supongo que conocen, ¿no? El zumo de naranja, también la naranja, se recomienda tal vez 1 o 2 veces al día. Después de haberle mencionado cuáles son los alimentos que tienen calorías, acá tengo imágenes, pero de diferentes alimentos, por lo cual voy a ir pasando las hojas y usted me va a mencionar cuáles son los alimentos que le había mencionado. Usted me dice, esa es. Esta. Esa no es. Ya. Esta. No. Ya. La de acá. No, tampoco. Esta de acá. No, tampoco. La de acá. No, tampoco. Esta. Eso sí. Ya. Entonces acertó en este caso los alimentos, como lo había mencionado, que tienen calorías. Tenemos la manzana, el plátano, la papa, la palta, los frutos secos, el brócoli, ¿no? Así es. Ya. Como siguiente tenemos en cuanto a las grasas. En este caso las grasas se recomienda solamente el 20 a 25% de las calorías de la dieta. Si ellas no es posible, en este caso la absorción de vitaminas liposolubles, es decir, mediante las grasas se va a absorber también vitaminas, por lo cual se recomienda en este caso, ¿no? Hay que reducir las grasas malas, es decir, las que nos hacen daño o que suben las grasas en nuestro cuerpo, que contienen ácidos grasos saturados, es decir, los alimentos procesados, por ejemplo, que consumimos, mantienen estas grasas, ¿no? Y consumir grasas buenas que contengan ácidos grasos mono o polisaturados, es decir,
Los alimentos que después les voy a mencionar, como por ejemplo la palta, tienen grasas saludables, que se podría decir. Acá lo vamos a encontrar en mayor cantidad en las grasas vegetales y en el pescado. Si no se limitan los alimentos ricos en calorías como dulces, legumbres, asimismo azúcar, grasas, alcohol también se debe disminuir. Seguimos en esta dinámica. Acá tengo las imágenes, usted me va a decir esa no es, o pasa a la siguiente, hasta que lleguemos a, en este caso, la imagen que en este caso contengan, o los alimentos que contengan grasas, ¿no? La primera, ya, ya, esta, exacto. En este caso acá se encuentran los alimentos, como ya le había mencionado, la palta, el atún, el pescado, el aceite de oliva, son los alimentos que tienen grasas saludables. Siguiendo con los requerimientos nutricionales en el adulto mayor, tenemos los hidratos de carbono o las azúcares. Acá estos hidratos de carbono deben representar entre el 50 a 60% de las calorías de la dieta. En los adultos mayores, como la capacidad para metabolizar los azúcares está disminuida, estos pasan directamente a la sangre. Se debe resumir o reducir el consumo de azúcares simples, es decir, no exceder el consumo máximo diario de 50 gramos o 10 cucharadas de azúcar. Los alimentos que vamos a tener, por ejemplo, tenemos las frutas como el plátano, asimismo las papas, vamos a tener hidratos de carbono, asimismo vamos a tener los vegetales, los cereales y las legumbres. Le voy a hacer la misma dinámica para que me identifique los alimentos que tienen hidratos de carbono, ¿ya? Ahora me va a mencionar cuáles son los alimentos que tenían hidratos de carbono, ¿ya? Este No es. el de acá, Tampoco. este, Tampoco. el de acá, Ese. ya, exacto. Estos son los alimentos que tienen hidratos de carbono, como ya lo mencioné, las papas, los plátanos, las verduras, incluso los cereales, ¿no? Ahora, como siguiente, vamos a ver los requerimientos en cuanto a las proteínas. No se reducen con la edad, es decir, aún más se deben aumentar en este caso las proteínas. Los alimentos que tienen en este caso alto contenido de proteínas, tenemos las nueces, el queso, los huevos y la carne, como la carne en este caso del pescado. Usted tiene tal vez huevos, por ejemplo, de gallina que cría. Sí. Sí, ya. Carne de pescado también consume de vez en cuando. El queso sí, usted consume. Ya. En este caso también le voy a realizar la dinámica que tiene que identificar los alimentos que le acabo de mencionar que tienen proteínas. A ver, este de acá, no. ¿El de acá? No. ¿El de acá? No. ¿El de acá? No. ¿Este de acá? Ese es. Ya, exacto. Estos son los alimentos que contienen en este caso proteínas. Ahora vamos a ver en cuanto al agua, cuánto se debe consumir, cuánto requiere en este caso el adulto mayor en cuanto al agua. Como sabemos, con la edad tienden a tener una reserva menor de líquido en el cuerpo, ¿no? Por lo cual se va a evidenciar mayor resequedad, lo cual va a producir deshidratación, es decir, resequedad en este caso, como le había mencionado. ¿Cuántos son los vasos que se debe consumir? En este caso, 8 vasos diarios de agua. Se recomienda tomar infusiones, jugos naturales y evitar bebidas alcohólicas, gaseosas o líquidos con alto contenido de azúcar. Es decir, por ejemplo, si consumimos el alcohol o bebidas alcohólicas, va a haber mayor deshidratación en el cuerpo. Ahora me va a identificar dónde, o en este caso, en una de estas imágenes, tenemos cuántos vasos le había mencionado. 8 vasos. Ya, 8 vasos, exacto. En una de estas imágenes están los requerimientos que necesitamos o que necesita el adulto mayor. Usted me va a distinguir. Este de acá, No es. el de acá, No es. el de acá. Exacto.
son 8 los vasos que debemos consumir o que se recomienda a una persona consumir al día. Vamos a ver en cuanto a las vitaminas. La mayoría se recomienda para la persona adulta mayor o el adulto mayor un aumento de ellas, es decir, debemos consumir más proteínas que cualquier otro nutriente, por ejemplo los carbohidratos. Por ejemplo, tenemos en cuanto a la vitamina E, ¿en dónde lo vamos a encontrar? No sé si usted ha consumido, por ejemplo, el hígado de res. ¿Se ha consumido? Ya, muy bien. También vamos a encontrar en el camote, la zanahoria, la espinaca, la leche, la calabaza. La calabaza en este caso también es el chiclayo, tal vez lo conocen, ¿no? El melón, el brócoli, que ya me mencionó que sí lo conoce, incluso lo consume. Las verduras de hojas amarillas y verde oscuro. ¿Cuál va a ser la función que cumple en este caso la vitamina A en el organismo? Tenemos que mantiene los tejidos, como anteriormente le había mencionado, que ya con la edad van disminuyendo en este caso los tejidos, no va a haber una buena recuperación de los tejidos. Como siguiente vitamina tenemos la vitamina B6. Podemos encontrarlo en estos alimentos, por ejemplo tenemos el trigo. ¿Usted sí consume trigo o conoce? Sí. Ya, asimismo tenemos en la avena, la leche, las carnes, asimismo en el hígado. ¿Cuáles son las funciones de esta vitamina? Por ejemplo, acá mantiene la integridad de las células nerviosas, asimismo participa en el metabolismo de los aminoácidos, es decir, va a permitir la absorción de los aminoácidos. Como siguiente vitamina tenemos la vitamina B12. Acá también lo encontramos en la carne. Cualquier tipo de carne podemos encontrarlo, pero mayormente lo encontramos en carne de res, por ejemplo, de pescado, el hígado, asimismo el huevo, la leche y productos lácteos. Puede ser el queso, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones que cumple esta vitamina en nuestro organismo? Esta vitamina, la función principal es que para el buen funcionamiento de las células nerviosas, formación de maduración de glóbulos rojos también. Como siguiente, vitamina C. Acá donde lo vamos a encontrar: la naranja, lima, la papaya, el camu, el col, las mandarinas, el pimiento, el brócoli, las verduras y hortalizas, asimismo la papa. ¿Cuál de estos alimentos que le acabo de mencionar usted lo conoce o lo consume? Papa, brócoli, Naranja. ¿La papaya también conoce o lo consume? Sí. Ya, muy bien. Como siguiente vitamina tenemos la vitamina D. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Acá lo encontramos en el pescado, yema del huevo, la leche, las sardinas, como también en el hígado. Las funciones o la función que realiza esta vitamina, tenemos que participa activamente en el proceso de absorción del calcio, ¿no? Como ya le había mencionado, la persona adulta mayor necesita más calcio para mantener un cuerpo más sano, poder movilizarse más, para mantener los huesos fuertes, por lo cual esta vitamina nos ayuda a absorber este calcio de los alimentos. Ya, entonces acá nuevamente siguiendo con la dinámica, me va a mencionar cuál de las figuras pertenece en este caso a las vitaminas. A ver, la de acá. no es. La de acá. No es. La de acá, sí. Ya, exacto. Estos son los alimentos que le había mencionado que tienen muchas vitaminas: los plátanos, el pescado, el queso, la leche, la zanahoria, entre otros que podemos ver en esta imagen. En este caso vamos a ver en la pirámide de alimentación saludable cómo deben estar ubicados los alimentos. En este caso los alimentos desde los más saludables hasta los que menos se debe consumir en menor cantidad. En esta primera parte vamos a tener el agua. ¿Cuántos vasos le había mencionado que debemos consumir? 8 vasos, exacto. De 6 a 8 es recomendable consumir agua. Asimismo mantener actividad física mínimo, como le había mencionado, de 15 a 20 minutos. En la siguiente parte vamos a encontrar la harina, asimismo la pasta integral, el arroz integral, las patatas o las papas en este caso, tal vez lo conocen, y las legumbres
tierno. Lo vamos a ubicar en esta parte. Tercera ya, vamos a ubicar en cuanto a las verduras, frutas, aceite de oliva. Por ejemplo, las frutas y hortalizas debemos consumir de 2 a 3 veces al día, ya sea en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y las frutas, en este caso, de 3 a 4 veces al día. En la siguiente, que ya vamos a empezar a consumir en menos cantidad, ya vamos a encontrar los lácteos, el pescado, las carnes magras, carnes blancas también, las legumbres, frutos secos y los huevos. Esta debe ser de 1 a 3 veces al día. En esta parte vamos a colocar. En la siguiente ya también vamos a reducir básicamente más el consumo de estos alimentos. Tenemos las carnes rojas, ¿no? Las procesadas tal vez que compramos, en este caso vamos a ubicar en esta parte, es decir, vamos a consumir en menor cantidad, ¿no? Y en esta parte vamos a colocar los dulces, tal vez galletas, pasteles que podemos consumir, pero en menor cantidad, para lo cual tengo imágenes. Usted me va a ir diciendo cuál es la imagen que en este caso se ubicaría en la primera, segunda, tercera, cuarta, así sucesivamente. Ya, acá tengo las imágenes que vamos a ir colocando. En este caso, como le había mencionado, los alimentos que se deben consumir en menor cantidad, por ejemplo, tenemos las tortas, asimismo una pizza, tal vez los dulces, caramelos, chocolates. ¿Dónde o cree que iría este? Arriba. Exacto. Esto, como ya le había mencionado, no se debe consumir estos alimentos porque van a ser dañinos para nuestra salud. Ya. Como siguiente, acá vamos a encontrar las bebidas, como gaseosas tal vez, asimismo las carnes rojas, los panes, ¿no? Vamos a encontrar en este caso, ¿en qué parte lo ubicaría usted? Luego vamos a encontrar, como le había mencionado, los productos lácteos como leche, queso, los huevos, asimismo el pescado, las legumbres, las pasas. O lo colocaría en esta parte. ¿En qué fila lo colocaría? En este sí. Ya. Como siguiente, acá tengo las frutas. Que también se debe consumir con regularidad, así mismo como le había mencionado. ¿En qué parte colocaría? Tenemos el primero, segundo o tercero. Sí. Exacto. Como siguiente vamos a tener, en este caso, por ejemplo, como le había mencionado, las pastas integrales, los fideos, tallarines, el trigo, en este caso, que también se deben consumir, pero en este caso, ¿en qué parte lo ubicaría? ¿En el primero o en el segundo? Segundo. Y por último, tenemos en este caso el agua, que se debe consumir, como le había mencionado, 8 vasos al día para mantener nuestro organismo energético, en este caso, más. En este caso va a ir en la última parte, en la última parte en este caso. Es decir, que de esta manera se ubican los alimentos en los que se deben consumir con regularidad, es decir, todos los días, así sucesivamente, y los alimentos que se deben consumir menos o no se deben consumir, que están en la parte, en este caso, de la pirámide, la parte de arriba. De esta manera, así puede evidenciar los alimentos que debe consumir. Como siguiente vamos a ver los menús que debe consumir. Acá lo hemos detallado por días, que usted mismo va a elegir, en este caso, qué alimentos va a consumir al día o qué menús que nosotros tenemos acá para todos los días
va a elegir ya sea para el lunes, para el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, así mismo domingo. Y por último tenemos compromiso de cumplir, ¿no?, en este caso los alimentos. Ya siguiendo tenemos en este caso los menús opcionales en este caso para toda la semana. Como ya le había mencionado, en cuanto al desayuno, lo que va a realizar en este caso jugo de zanahoria y papaya con pan y miel. En la media mañana va a realizar una ensalada de frutas, ya sea de plátano, manzana, fresa. En este caso debe incluir esta ensalada. Como siguiente tenemos en el almuerzo, lo que va a realizar es un locro de zapallo con chicha morada, ¿ya? En la media tarde lo que va a consumir es una gelatina. Y por último, ya en la cena va a realizar quinoa con plátano. ¿En qué día le gustaría comer o preparar este menú? El miércoles. Ya, entonces vamos a colocar en este caso en el día miércoles. Ya. Como siguiente tenemos en el desayuno, pues soya con tortilla. Puede preparar. En la media mañana va a consumir piña en trozos, en este caso puede partir la piña. Ya en el almuerzo lo que va a preparar es chocho con pollo y agua de matico. En la media tarde puede consumir maní, y ya en la cena va a consumir sopa de verdura. Este menú, ¿qué día le gustaría consumir o prepararlo? El jueves. El jueves. Ya, entonces colocamos el jueves. Como siguiente menú tenemos en el desayuno, lo que va a preparar es el jugo de manzana con granola. En la media mañana, 2 huevos duros va a consumir. En el almuerzo lo que puede consumir es una ensalada de atún con maracuyá. Y en la media tarde va a consumir el flan, en este caso. Y por último, en la cena lo que puede preparar es una tortilla de brócoli con kiwicha. El lunes. En este caso le gustaría el lunes. Como siguiente menú tenemos pan con huevo, en este caso en el desayuno. En la media mañana lo que puede consumir es ensalada de tomate con palta. En el almuerzo lo que va a preparar es tallarines verdes con agua de manzanilla, ¿no? Y en la media tarde lo que va a consumir es uvas. Y para la cena lo que va a consumir es yogur con cereales. En este caso, ¿qué día le gustaría tener este menú? El viernes. Entonces colocamos en el viernes. Ya como siguiente menú tenemos en el desayuno leche con cereal. Ya en la media mañana lo que puede preparar es plátano, en este caso lo puede cortar por partes. En el almuerzo, estofado de pollo con agua de carambola. En la media tarde, pasas con nueces. Y en la cena se puede preparar una ensalada con pollo sancochado. En este caso, el día que prepararía, que le gustaría consumir estos alimentos, ¿qué día sería? Martes. El martes. Ya. Como penúltimo en este caso tenemos en el desayuno las ensalada de frutas. En la media mañana lo que puede consumir son fresas cortadas. En el almuerzo quinoa con pollo y limonada, que lo puede acompañar en este caso. Media tarde arroz con leche. Y en la cena sopa de sémola, en este caso, y huevo. ¿Qué día le gustaría? El sábado. Como siguiente menú y último tenemos en el desayuno lo que puede preparar es pan con palta y quinoa, de preferencia negra. En la media mañana trozos de papaya. Como siguiente en el almuerzo ya
puede preparar arroz con pollo con ensalada de lechuga y jugo de cebada. Y en la media tarde lo que va a hacer es trozos de manzana, es decir, partir la manzana. Y ya para la cena puede consumir avena con pan con queso. El domingo. Entonces este sería el domingo. Entonces, después de realizar en este caso ya los menús opcionales, que en este caso ha elegido de acuerdo a los días, qué es lo que va a preparar, ya sea en el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, llegamos a la parte final que se basa en el compromiso, es decir, que con sus propias palabras se comprometa a realizar estos menús todos los días, de acuerdo a cómo elegido, y asimismo el por qué sería importante realizar esta alimentación saludable. Yo sí me comprometo para vivir más años. Yo me comprometo a comer más saludable, no comer mucho fritura. Entonces este es su compromiso de cumplir con estos menús que hemos planteado en este caso para toda la semana, ¿no? Acá tenemos los alimentos que los vamos a clasificar en frutas, cereales, verduras, lácteos, y por último vamos a colocar los alimentos que usted va a considerar que son chatarra o que no se deben consumir en este caso. Vamos a empezar con las frutas. Acá, ¿cuáles son las frutas que usted considera? Vaya echando acá. Ya, muy bien. Como siguiente vamos a colocar en este depósito los cereales. Ya, muy bien. Ya. Las verduras ahora en este depósito, puede colocarlo. Ya, muy bien, estas serían las verduras. Ahora vamos a seguir con los lácteos. ¿Cuáles son los lácteos que le había mencionado? Muy bien, tenemos la leche. Y por último, usted va a elegir los alimentos chatarra o que no se deben consumir. Muy bien, en este caso tenemos los dulces, que son en este caso las galletas, que no se deben consumir o si se consume en mínima cantidad en este caso. Ha quedado en este caso el fideo. En este caso, ¿en qué lugar colocaría el fideo? En los cereales, muy bien. Como siguiente también vamos a encontrar a la sal. Usted consumiría en este caso alto o bajo contenido de sal. Bajo contenido, en este caso es dañino consumir mucha sal en este caso para el organismo. Como siguiente también vamos a encontrar acá las papas, que también en este caso, como le había mencionado en la exposición, usted tiene que consumir en menor cantidad en este caso las papas, que tienen los carbohidratos, ¿no? Y por último también usted consumiría en mayor cantidad, en este caso en atún o pescado que pueden tener, en este caso consumiría, o en menor cantidad, o cómo lo consumiría. En ensaladas. En ensaladas, exacto. Muy bien. Y por último tenemos, no hay que olvidarse que también es parte de la nutrición de una buena alimentación, es el agua. ¿Por qué es importante el agua o cuántos vasos le había mencionado que se debe consumir al día? 8 vasos. 8 vasos, exacto. No debe olvidarse que se debe consumir 8 vasos al día, en este caso, para mantener una buena salud, en este caso. Después de haber realizado toda la exposición, la demostración, la redemostración también, en este caso, para un mejor entendimiento tenemos acá el tríptico, donde va a encontrar la definición de por qué es es importante una buena alimentación en el adulto mayor. Asimismo lo hemos clasificado acá, y también va a encontrar en este caso los menús que debe consumir al día, por lo cual le recomiendo que lea todos los días este tríptico. También va a encontrar por qué es importante o qué enfermedades va a prevenir una buena alimentación. Acá le hago entrega de este tríptico. Gracias. Ya. Y
Y acá le he traído en este caso un presente por agradecimiento de haber participado de esta sesión, que en sí es una sesión muy importante, como ya le había mencionado, una alimentación saludable desde niños hasta adultos debemos llevar. Por lo cual le entrego este presente en agradecimiento de haber participado de esta sesión. Gracias. Muchas gracias por las enseñanzas.